Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Salud. Somos del área académica de enfermería, de la licenciatura en enfermería. Actualmente cursamos la materia de RCP, impartida por la docente Paola Glafisbel Ramírez Torres. Somos del grupo 1, semestre cuarto del ciclo escolar, enero-junio 2021. El día de hoy, entre nosotros, les vamos a hablar sobre el tema de rayos X. Mi nombre es Vivian Citlali Elizalde García. Mi nombre es Uriel Godínez Ortiz. Soy Nashieli Martínez Soto. El día de hoy, entre nosotros, les vamos a hablar sobre el tema de rayos X. El día de hoy, entre nosotros, les vamos a... Seguimos y hablaremos sobre los objetivos que tiene la radiografía del tórax. Como primero, cabe recalcar que este es un procedimiento no invasivo, el cual nos ayuda a diagnosticar y determinar las condiciones de salud o condiciones médicas de nuestro paciente sobre algún problema o lesión que tenga a nivel torácico. Es importante y cabe recalcar que nos ayudará a diagnosticar problemas sobre los órganos que se encuentran dentro de la cavidad torácica, como son los más importantes, pulmones y corazón, así como todo lo que se encuentra dentro de esta cavidad. También es importante y cabe recalcar que nos ayudará a diagnosticar y tener en cuenta cualquier lesión que se encuentre en nivel óseo dentro de la cavidad, como podría ser alguna lesión en nuestra columna vertebral, nuestro esternón o nuestras costillas. Entonces es importante tener en cuenta estos temas. En el campo de la radiología vamos a conocer la relación e interacción del cuerpo humano con los rayos X. Cuando esto ocurre, va a haber como resultado una imagen en escala de grises donde se va a representar la estructura del cuerpo humano y a esto se le conoce como densidad radiográfica. Esto se da gracias a que los distintos tejidos del cuerpo absorben la radiación en distintos grados, por lo tanto podemos distinguir bien cuál órgano es y cuál hueso es. Y también otra cosa importante es que cuando haya una mayor radiación, la placa va a salir más negra. En cambio, si hay una menor radiación, la placa va a salir más blanca. 5 tipos de densidades radiográficas. Estas se van a conocer por su color de acuerdo a la escala de grises. La primera es el aire. Esta va a tener un color negro. La segunda es la grasa. Esta va a tener un color gris oscuro. La tercera es el agua, que se va a encontrar en las partes blandas y va a tener un color gris claro. La cuarta es el calcio. Se va a encontrar en los huesos y va a tener un color blanco. La quinta es el metal y va a tener un color blanco opaco. Bueno, ¿dónde podemos encontrar estas densidades radiográficas? La primera, que es la densidad del aire, la podemos encontrar en el tubo digestivo y en los pulmones. La segunda, que es la grasa, la podemos encontrar en el tejido celular subcutáneo. La tercera es la densidad del agua. Esta la podemos encontrar en el mediastino, en órganos sólidos y en órganos huecos. La cuarta es la densidad del calcio. Esta la podemos encontrar pues en los huesos. Valga la redundancia, ¿no? Bueno. La quinta es el metal. Este lo podemos encontrar cuando una persona tiene una presencia de marcapasos, objetos de metal u otros dispositivos. Tal vez muchas veces has escuchado la palabra o la frase signo de silueta. Bueno, ¿qué es el signo de la silueta? Esto es la existencia de densidades distintas para las diferentes áreas del cuerpo. Es lo que hace posible su identificación. Cuando dos áreas contiguas tienen densidades diferentes, presentarán una interfaz entre ellas. Tendrán un límite que las separe y las defina. Este concepto es en lo que se fundamenta toda la radiografía torácica. Por ejemplo, podemos tener el borde inferior del diafragma derecho y no podemos verlo porque tiene densidad agua similar a la densidad de agua del hígado y por lo tanto se funden entre sí. Pero el diafragma izquierdo se logra ver un borde superior porque debajo está la cúpula gástrica que contiene aire y permite que haya un contraste. Cualquier cosa que se ve en una radiografía simple de tórax es porque está rodeada de aire, excepto los huesos.
ya que por su alta densidad contrastan con cualquier otra estructura normal del organismo. Hablaremos sobre la radiografía de tórax adecuada. La dureza o penetración de los rayos debe de ser o se debe de considerar de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente o a las condiciones físicas del mismo. También cabe recalcar que deben de tener una penetración tan grande que puede llegarse a ver los discos intervertebrales de nuestro paciente para detectar algún problema a nivel vertebral. También cabe recalcar que debemos de colocar a nuestro paciente de una forma adecuada y debe de estar posicionado correctamente, debe de estar derecho, esto para verificar si no hay alguna variación a nivel óseo o algún problema de nuestro paciente en niveles de órganos. Entonces también cabe recalcar que nuestra radiografía debe de ser en una totalidad del tórax, porque cabe la redundancia, es a nivel torácico. Entonces es importante verificar que nuestro paciente esté colocado de una forma adecuada para que esta radiografía sea eficiente y no nos veamos en la necesidad de volver a hacer este procedimiento. Entonces es importante y cabe recalcar que tenemos que tenerlo perfectamente colocado a nuestro paciente y debemos de cubrir desde lo que es el cuello hasta la cavidad abdominal para verificar que esté correctamente colocado nuestro paciente y la radiografía nos ayude a tener o determinar el propósito principal, que es detectar algún problema en el nivel o la cavidad torácica. El siguiente tema es el contenido y el conteniente del tórax. Estos van a ser evaluados mediante una radiografía de tórax. En este caso, el conteniente va a evaluar lo que son las partes blandas y los huesos. Las partes blandas a su vez se van a subdividir en lo que es la piel y los músculos, y los huesos se van a subdividir en evaluar lo que es el esternón, las costillas, el omóplato, las clavículas y las vértebras. Y ahora pasando a lo que va a evaluar el contenido, son todos los órganos. En este caso sería el diafragma, la pleura, los pulmones, el corazón, el mediastino, los cilios. También serían las arterias, las venas, el esófago y la tráquea. Y también puede evaluar lo que son las estructuras óseas. Y eso sería todo el contenido y conteniente del tórax. ¿Cuáles son las proyecciones radiográficas de tórax? Estas se dividen en tres. La primera es postero-anterior, o igual se identifica como PA, y la anteroposterior AP. La segunda es la lateral y se identifica por la letra L. De igual forma tenemos la oblicua. Está la obliqua anterior derecha, que se abrevia OAD, y la oblicua anterior izquierda, que se abrevia OAI. Seguimos y vamos a hablar sobre el teleradio del tórax. Este básicamente es un estudio radiológico para el corazón y de los grandes vasos. Este es más sencillo, más económico y más fácil de hacer. Y es elemental para el estudio cardiovascular. ¿Cuál es la diferencia entre un teletórax a una radiografía de forma normal? Pues básicamente es la distancia. Un teletórax es más o menos de 1,80 m de largo, de centímetros, que se tiene que hacer para la radiografía, y una radiografía de tórax normal es de 1,50 m. Y esta distancia nos ayuda a ofrecer valores más exactos para el estudio de la colocación, posición de nuestro corazón. Proyección posteroanterior. En esta se debe de visualizar los extremos externales de la clavícula, que la tráquea esté visible en la línea media, que las escápulas estén fuera de los campos pulmonares, que la silueta cardíaca esté orientada hacia el campo pulmonar izquierdo. También se debe de visualizar los senos costofrénicos y cardiofrénicos. Se debe de visualizar también la trama pulmonar, los campos pulmonares y la diafragmación. ¿Alguna vez te preguntaste qué son los cilios pulmonares? Bueno, estos contienen arterias, venas, bronquios y ganglios linfáticos. Son similares en tamaño y densidad, estando el izquierdo algo más alto que el derecho debido a la salida en horizontal del bronquio izquierdo. El bronquio derecho es la prolongación natural de la tráquea. Son puntos de referencia obligatoria en caso de los bronquios y los ganglios. Seguimos y vamos a hablar sobre la proyección lateral.
En la proyección de perfil lateral, ¿qué debemos de observar? Pues básicamente las costillas superpuestas por detrás de la columna vertebral y del esternón sin una rotación. También vamos a ver el brazo y sus tejidos blandos no superpuestos sobre la región superior de los pulmones. También vamos a ver los campos pulmonares, así como el corazón. Y este nos debe demostrar 3 bordes con 3 cavidades. Es importante también tener en cuenta la diafragmación. Proyección oblicua anterior derecha. En esta podemos visualizar la diafragmación, la rotación, la silueta cardíaca que se encuentra más alargada. Podemos visualizar la cámara gástrica que se ve más alejada de la columna vertebral. Podemos visualizar también los 3 bordes de las 3 cavidades del corazón, al igual que podemos visualizar la tráquea, el árbol bronquial izquierdo y las cúpulas diafragmáticas que están encima una de otra. De igual manera, tenemos la proyección oblicua anterior izquierda. Bueno, ¿qué se debe observar en esta? En esta se debe observar como primer punto el área máxima del campo pulmonar derecho con su porción posterior superpuesto al mediastino. En número 2, la porción anterior del pulmón izquierdo se superpone con la sombra de la columna. En número 3, la tráquea, la carina traqueal y el bronquio derecho. Como número 4, las cúpulas diafragmáticas se entrecruzan. En número 5, tenemos la cámara gástrica, superpuesta a la sombra de la columna. En número 6, se observan los 4 bordes de las 4 cavidades del corazón. Como número 7, tenemos la silueta cardíaca en forma redondeada y la diafragmación y la rotación. Seguimos y vamos a hablar sobre la radiografía anterior-posterior del tórax del mediastino. En el borde izquierdo vamos a encontrar lo que es la aorta ascendente, la aurícula derecha, y en el borde derecho vamos a encontrar la arteria subclavia izquierda, el botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, las aureolas de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Límites del mediastino. El mediastino se divide en 2, en superior e inferior. A su vez, estos se dividen en otras 2 partes, que es la parte de arriba y la parte de abajo. En este caso, el mediastino superior en la parte de arriba, en la parte de atrás va a aparecer la primera vértebra dorsal. En la parte de arriba va a aparecer la primera costilla y el primer cartílago costal. Pasando a la parte de abajo del mediastino superior, se debe de trazar una línea imaginaria. Esta línea imaginaria va a pasar en la parte inferior de la cuarta vértebra dorsal y la segunda articulación condroesternal. Ahora pasamos al mediastino inferior. En la parte de arriba del mediastino inferior va a ser desde la segunda articulación condroesternal hasta el borde superior de la quinta vértebra dorsal. Después, en la parte de abajo va a ser desde el diafragma hasta la 12ª vértebra dorsal. Si desconocías el contenido del mediastino superior, aquí te lo voy a explicar. Como número 1 está el timo, en número 2 la vena broquiocefálica derecha y en el número 3 tenemos la vena broquiocefálica izquierda. En el número 4 tenemos la vena cava superior, en el número 5 el callado aórtico, en el número 6 tenemos el tronco arterial broquiocefálico, en el número 7 está la carótida izquierda, en el número 8 está la tráquea, en el número 9 está el esófago, el plexo cardíaco, nervio neumogástrico izquierdo y derecho y nervio laríngeo recurrente izquierdo y derecho. El mediastino inferior a su vez se divide en mediastino anterior, mediastino medio y el mediastino posterior. El primero, que es el mediastino anterior, está entre la pared del tórax y la cara anterior del pericardio. El segundo, que es el mediastino medio, está entre la cara anterior y posterior del pericardio, y el mediastino posterior está entre la cara posterior del pericardio y la cara anterior de la dorsal, de los números 5 a la 12. De igual manera, el mediastino se divide en mediastino izquierdo y mediastino derecho. Se los voy a explicar en uno solo. Bueno, como número 1 tenemos la parrilla condroesternal, como número 2 tenemos el diafragma, como número 3 la columna dorsal, como número 4 tenemos el callado aórtico, el número 5 la aorta descendente, el número 6 el esófago, el número 7 el tronco venoso broquiocefálico,
izquierdo. El número 8, el tronco venoso bronquiocefálico derecho. El número 9, la vena cava superior. Y en el número 10 tenemos la vena azigos. En el mediastino posterior derecho tenemos como número 1 el esófago, el número 2 las venas azigos, en el número 3 el hilio pulmonar, en el número 4 los vasos intercostales y en el número 5 la vena cava superior. En el mediastino posterior izquierdo tenemos como número 1 la arteria aorta torácica, en el número 2 el conducto torácico, en el número 3 tenemos vasos y nervios intercostales y en el número 4 tenemos el hilio pulmonar. Nuestro siguiente tema es el índice cardiotorácico y este sirve para medir de forma indirecta el tamaño de la silueta cardíaca, pero con ayuda de una radiografía de tórax postero-anterior. Y también esta nos puede dar falsas cardiomegalias. También existe una fórmula para poderla sacar y es esta, es X sobre 2Y y nos da un resultado en porcentaje. Se van a preguntar ustedes, ¿qué es X? X representa el corazón y Y el hemidiafragma. Tal vez algún día alguien te llegue a preguntar cuál es la utilidad de una ecografía torácica. Bueno, aquí te voy a dar una pequeña parte. En el estudio de la pared torácica, cuando se observan tumoraciones, observamos la visualización de las características, delimitación y como guía de punciones. Las fracturas costales es en pacientes con dolor localizado en los que la radiografía no muestra hallazgos. En los nódulos linfáticos encontramos el estudio de adenopatías y guía de punciones. Bueno, en la zona del pulmón, las neumonías es la visualización de zonas de pulmón condensada. En las atelectasias tenemos la visualización del parenquima pulmonar colapsado y en ocasiones flotando sobre el líquido pleural. En abscesos está la delimitación de abscesos periféricos y como guía de punciones. En las cavidades periféricas tenemos la guía para toma de muestras. En las tumoraciones periféricas, la guía para punciones. En el embolismo pulmonar es en caso de infartos pulmonares. Bueno, en la zona de la pleura están los derrames. Observamos la cuantía y características del derrame. En las empiernas, las loculaciones y guía para la colocación de los drenajes. Las lesiones sólidas es una guía para punciones. El examen dinámico para el diagnóstico rápido de neumotórax. En la zona del mediastino tenemos el aumento del mediastino, que son características del aumento sólido-líquido, las adenopatías, la valoración de adenopatías y punciones, el derrame pericárdico, es la cuantificación y valoración del taponamiento, y el síndrome de vena cava superior, la valoración de colaterales. En conclusión de este video podemos decir que es fundamental saber sobre todos estos puntos de lo que es la radiografía del tórax para poder dar un diagnóstico más asertivo y no se cometan tantas negligencias médicas. Esto es muy importante, ya que aunque no lo crean es muy común entre los hospitales, así que es necesario saber. Espero y les haya sido de su agrado este video. Nos vemos pronto. No olviden dejar su like. Hasta luego. Las densidades radiológicas. Estas se dividen en 5. La primera es el agua, el aire, la grasa, el metal. Y estas densidades gráficas... No, ya me equivoqué. Sí, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, seguimos y vamos a hablarles sobre el caso número 4. Así es, llegamos a la final de la monografía. Sí. Hablarles sobre el carro rojo y sus medidas. No me acuerdo. Seguimos y hablaremos sobre la parte exterior. También como objetivo principal este trabajo. Seguimos y vamos a hablar sobre la proyección lateral. ¿Qué debemos de ver o qué debemos de ver en este perfil? Observar. Ya se conocía, ya se la conocía todos como fue, ahora no, troncos, ahora ya se conocían, no, ahora sí, ya han entendido el tema, ya, para empezar, empezando.